Quien nos acompaña hoy día en la tarde es Benito Baranda Ferrán, licenciado en Psicología y psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Ciencias del Matrimonio y de la Familia, Pontificia Lateranense de Roma, Italia, y doctor en Sociología con mención en Exclusión Social de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Fue becario de la Eisenhower Exchange Fellowships en Filadelfia, Estados Unidos. Está casado desde hace más de 30 años con Lorena Cornejo y tienen 6 hijos. Con ella ha realizado gran parte de las tareas profesionales al servicio de quienes viven en situación de pobreza, exclusión y marginación, en especial con las familias y sus comunidades. Ha estado vinculado desde su época estudiantil con los sectores más excluidos de nuestra sociedad y ha elegido actualmente vivir cerca de ellos en la comuna de La Pintana, en Santiago de Chile. Participa activamente en las comunidades de vida cristiana. Profundamente inspirado en la figura de San Alberto Hurtado, dedicó cerca de 30 años de su vida al trabajo de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, que tiene como misión buscar, acoger dignamente y con amor a los más pobres entre los pobres. En esta se desempeñó en diversas funciones: voluntario, encargado de hospederías para niños en situación de calle, psicólogo de los hogares de niños y centros abiertos, director de un centro comunitario y posteriormente fue director social desde 1991 hasta inicios del 2011, momento en el cual decidió dejar la fundación para emprender un compromiso mayor en América Latina y el Caribe a través de América Solidaria. Dejo entonces con ustedes, para la tercera charla de este día, a Benito Baranda Ferrán. Bueno, muchas gracias. Es un agrado estar con ustedes y fue una alegría la invitación. A mí me cuesta harto salir los fines de semana porque por mi régimen laboral, que me toca salir harto fuera de Santiago y fuera de Chile, tengo un compromiso con mi familia de no salir tanto los fines de semana, pero esto me lo permitió mi señora y se lo agradezco. Así que a 500 me permitieron lo mismo. Se lo agradezco porque es tiempo, por supuesto, que le privo a nuestros hijos, a ella, y bueno, pero vamos a volver en la tarde, gracias a Dios y gracias a ustedes, vuelvo en la tarde temprano a una celebración familiar. Y además me han invitado varias veces, me invitaron los de Copiapó una vez, me parece que se juntaban en Caldera o Bahía Inglesa esa vez, y fue Felipe, un compañero de trabajo, yo me había comprometido a ir y al final no pude y me tuve que ir a trabajar a Temuco ese fin de semana, y me han invitado muchas veces, por ahí andaba a ver, los de Bellavista también. Me queda cerca de la casa de Bellavista, yo vivo en La Pintana y Bellavista queda hacia la zona sur de Santiago. Pero siempre me cuesta, no por el horario de levantar, yo me levanto muy de madrugada también, me cuesta disponer ese tiempo para no salir de la casa, para estar fuera de la casa en ese ratito. Así que les agradezco también el trabajo que realizan. Traje algunas reflexiones acerca de este camino de la santidad, mirado desde un espacio de la existencia que es el espacio de servicio a las personas en situación de pobreza. Por supuesto, no es el único espacio de la existencia de todos nosotros, pero un espacio privilegiado dentro del Evangelio y destacado, ¿no es cierto?, por Jesús. Tanto Antonio, ¿no es cierto?, como el padre Advanter antes nos hablaron de este tema, entonces yo traje una profundización de esto y puse, por supuesto, en la portada una de las más insignes trabajadoras católicas por las personas en situación de pobreza en un país no católico, donde terminó siendo muy admirada, ¿ya?, con una frase de ella que todos la conocemos, ¿no es cierto?, que dice:
el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Una frase muy dura que genera mucha polémica entre los no católicos y también entre algunos católicos. Dividí la reflexión que les voy a aportar, que es una reflexión que muchos de los textos, ¿no es cierto?, todos lo conocen acá, pero traté de ordenarlos en algunos textos de la encíclica que sacó el Papa, la primera encíclica, que el Padre la citó, el Padre Banter en la mañana, y algunos textos también que a mí me han ayudado a reflexionar. Y quería partir con el origen de la misión de Cristo, que se nos olvida, porque al final en las culturas religiosas terminamos siendo casi todas las religiones iguales, si es que no volvemos al origen. Muchas de las prácticas nuestras podrían ser similares a las prácticas que tenían otros credos religiosos en otros tiempos, pero si no volvemos al origen de la razón por la cual Cristo se encarnó, se nos olvida la especificidad de nuestra fe. Y por eso quiero volver al origen, cuando Cristo, algunos de ustedes recordarán, ¿no es cierto?, desenrolla este rollo de Isaías, se lo pasan, y él dice, para esto he venido en la sinagoga. Y es la primera lectura como más pública que él hace. Y es muy clarito para el que lo viene, para que lo recordemos, porque eso afecta a la misión de todos los que estamos acá. El Espíritu del Señor, dice él, citando, ¿no es cierto?, este texto de Isaías, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres una buena nueva, una buena noticia. Traigo una buena noticia para los pobres, marginados, personas que se sienten solas, abandonadas. Traigo algo bueno para ellos. Proclamar la libertad a los cautivos, los que están cautivos, ¿no es cierto?, de sus bienes, cautivos de sus caprichos, cautivos de sus pasiones, cautivos de su poder, cautivos de su soberbia. Ya, vengo a traerles algo distinto, algo que les va a permitir ser más felices, que muchas veces no significa libertad física. Uno puede estar en una cárcel y tener una alta libertad interior. Si alguno de ustedes recuerdan los textos de Víctor Frank, si alguno lo ha leído, ¿no es cierto?, él estando en un campo de concentración es muy distinto a la gente que está en el campo de concentración. Él logra tener un grado de libertad interior tan grande que a partir de lo que le ocurre en el campo de concentración se replantea el sentido de su vida. Le vengo a dar la vista a los ciegos, a las personas que viendo no vemos, como diría Saramago en el texto de este ensayo sobre la ceguera, que viendo todo lo que vemos todos los días ya perdimos la vista. Dejamos de ver lo que nos pasa a nuestro alrededor, dejamos de ver a nuestra esposa, dejamos de ver a las personas que queremos, dejamos de ver a nuestros hijos, por peleas de plata, por peleas de poder, por caprichos, por peleas de niños, dejamos de ver a nuestros parientes. Los vemos, estamos con ellos, pero ya no los vemos. ¿Cuánta gente que está a nuestro alrededor ya no la vemos? Que trabaja con nosotros y por algún problema que hemos tenido, ya lo dejamos de ver. Aunque lo vemos todos los días, pero ya lo dejamos de ver. Para dar la libertad a los oprimidos, a las personas que se sienten agobiadas, que sienten que la vida se les ha puesto muy pesada y que han perdido un poco la esperanza. De hecho, los psicólogos decimos que en medio de la pobreza ocurre un fenómeno que es muy fuerte, que es la desesperanza aprendida. Que al final, hagas lo que hagas, tú sabes que no vas a salir de la pobreza. Y sientes como que la carga es tan fuerte que te cuesta mucho movilizarte. Yo les voy contando después qué es lo que nos ocurre en el continente, que esto es extremadamente pesado y te genera, ¿no es cierto?, una alta desesperanza. Y proclamar un año de gracia del Señor. El año de gracia lo estamos viendo ahora. Cristo sigue presente. Cristo sigue presente y ese año de gracia lo estamos viendo ahora. Y quise poner abajo un recuerdo para todos los que hacemos distintas prácticas y que me gustó mucho en la mañana el Padre Humberto que dijo y lo citó por allí, y yo lo repito mucho y la otra vez tuve una pifiadera en un lugar con un grupo católico, pero lo dijo él hoy día, así que me siento con mayores atribuciones para decirlo. Todo lo que hacemos de prácticas religiosas está dirigido a un solo fin, que es amar más a Dios y a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos como Dios los ama, como nos dijo el Padre Humberto, no como nos amamos a nosotros mismos, porque si nos amamos a nosotros mismos poquito, vamos a amar poquito a los demás. Y vamos a analizar un poco eso. Y en el caso de Isaías 58, que muchos de ustedes lo habrán leído tantas veces, está el ayuno que le agrada al Señor, que es impresionante el ayuno que le agrada al Señor. Ya en Isaías se dice que el ayuno que le agrada al Señor no es el ayuno que practican los judíos, es otro el ayuno que le agrada al Señor. Por supuesto, esas prácticas pueden ser útiles tanto y cuanto nos ayudan a renunciar a nosotros mismos para servir a los demás. Pero si no nos ayudan y si nos llenan de vanidad porque las hacemos y nos sentimos mejores que los demás, chao, no sirven las prácticas. Y el ayuno que le agrada al Señor es lo mismo que está en la lectura anterior de Isaías, que sirvamos al hermano que lo está pasando pésimo, al que nos robó la plata, al que nos engañó, al que nos causó daño en la familia, al que nos causó daño en los negocios, que amemos al hermano que está a nuestro alrededor, al que representa una amenaza para nosotros,
No que seamos igual que el resto del mundo. Si el resto del mundo lo desprecia, bueno, nosotros sabemos que no lo tenemos por qué despreciar. Que al final ninguno de esos títulos que leyeron al inicio, ¿no es cierto?, como decía el padre en la mañana, no sirven de nada. No nos van a preguntar por esos títulos mañana. Nadie nos va a preguntar el auto que teníamos, el cargo que teníamos, la plata que teníamos, cuántas veces rezamos, cuántas veces recibimos la Eucaristía, cuántas veces nos confesamos. Todo eso nos puede servir tanto y cuanto lo usemos para servir a los demás. Para poder, ¿no es cierto?, generar dignidad para los demás. Y eso, ¿no es cierto?, en Isaías 58 es tan fuerte que a mí siempre digo, en las liturgias de Semana Santa este texto debería ser el más importante, el más importante. Lo deberíamos repetir casi como una ejaculatoria, como esas que se repiten permanentemente, para volvernos al foco del ayuno. El ayuno se ha tomado en muchas prácticas, como lo veo yo, sobre todo en el estrato social donde promovemos, casi como un periodo de cuaresma para bajar de peso. ¿Ya? Y así se ha tomado, entonces como determinados alimentos, y algunos de los alimentos cuestan bien caros, ¿ya? Cuestan más caros que otros inclusive, siendo que yo me debería cuidar la salud todo el tiempo, y me tengo que privar de algo que me gusta en ese periodo para servir mejor a otros. No puedo privarme de algo y seguir tratando mal a otros, privarme de algo y seguir hablando mal de otras personas. No puedo privarme de algo, ¿no es cierto?, y después causarle daño a la dignidad de otras personas. Entonces, ese texto que se relaciona mucho con el anterior es importante. Y en esta primera parte de reflexión que les quería compartir, quería recordar lo que dice el Papa Francisco en Lumen Fidei. Lumen Fidei, si alguno de ustedes recuerda, es una encíclica bien especial, es la primera vez en la historia de la Iglesia que es una encíclica escrita por 2 papas. No sé si alguno de ustedes sabe. Esta encíclica estaba lista por el Papa Benedicto XVI, y la tomó el Papa Francisco, lo dice en la encíclica él, y le puso su cosecha. Uno ve los textos donde está la mano de él, ¿no es cierto? Tomó la encíclica y la rearmó. Y imagino que habrá conversado con Benedicto XVI, la habrán revisado juntos después antes de sacarla, porque la idea era de Benedicto XVI, ¿no es cierto?, en el año de la fe. Y dice en ese texto, la fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez, permanentemente, no una vez. Yo no me convierto una vez. La conversión es todos los días. Yo tengo muchas dificultades todos los días para vivir el Evangelio, todos los días. Hago una revisión de mi vida, de mi día al término del día, y me doy cuenta de los puntos negros de mi día donde Dios no actuó, donde yo no lo dejé actuar. Y yo me doy cuenta de eso, y digo, pucha, esto nos debe pasar a todos, po. Y todos debemos tener lunares donde no actuamos, donde no usamos bien los bienes materiales que tenemos, donde no tratamos bien a las personas, donde se nos escapó un pensamiento que le causó daño al otro, donde emitimos un juicio que no lo deberíamos haber emitido porque dañó la dignidad de alguien que no conocemos, con el cual no nos vinculamos, y así. Entonces dice, hay que dejarnos transformar, ¿no es cierto?, permanentemente por el Señor, por Dios. He aquí la paradoja, en el continuo volverse al Señor, el hombre encuentra un camino seguro, que lo libera de la dispersión a la que le someten los ídolos. Y tenemos hartos ídolos, ¿ya? Me gustó en la mañana el Padre Humberto cuando dijo estas tensiones que vivimos en todo, y se fijaron que en la lista que dio dijo, también dentro de la iglesia. ¿Ya? Y dijo, bueno, y dentro de la iglesia tenemos hartos ídolos. ¿Quién es más importante? ¿Una persona que está alojando hoy día en la hospedería del Hogar de Cristo o el Papa? Los dos son importantes. Pero qué difícil es considerarlo eso, ¿eh? Que en la hospedería de Concepción, la persona que tiene esquizofrenia tiene la misma dignidad que el Papa Francisco I. Y si el Papa entra por ahí, deberíamos tener el mismo trato digno con el Papa que la otra persona que entre por allá y tiene esquizofrenia y vive en la calle. Entonces nuestro ídolo es el poder y lo que representa el Papa. Ojalá le tocara la mano al Papa, y ojalá le tocara la mano a un hospedado del Hogar de Cristo. Ojalá le tocara la mano a una persona que está encarcelada. Ojalá le tocara la mano a una persona que tiene VIH, que se está muriendo, o una mujer, ¿no es cierto?, que se prostituye, está en una fase de su prostitución donde está denigrada, deteriorada como ser humano. Debería tener el mismo valor la dignidad de esas personas, y donde la dignidad menos espacio ha tenido para desarrollarse, más debería ser nuestro esfuerzo para que esa dignidad se reconozca, porque yo ya he descubierto que es posible reconocer la dignidad. De hecho, el fundador del Hogar de Cristo, San Alberto Hurtado, decía que lo más importante de la acción solidaria es que la persona tome conciencia del valor de su dignidad, no los bienes que transfiero, que son importantes. Por supuesto que sí, si no existen los bienes, son importantes. Pero los bienes son secundarios al lado de que la persona tome conciencia de que es hijo de Dios y tiene su propia dignidad. Ese es el camino, ¿no es cierto? Y los ídolos no son los mismos ídolos del pasado. Hay personas que dicen, Benito, yo no adoro un ídolo, pero si entran a la casa nosotros, todos tenemos algunos ídolos pequeñitos.
la obsesión por algo. Si hay algún bien, ¿no es cierto?, que nos destruye, si alguno de ustedes es obsesivo por el auto, si es obsesivo por el caballo, a alguno le gusta, yo escuchaba ahí, le gusta montar, cosas que, ¿no es cierto?, que cada uno tiene su chiche, su fetiche, sus cosas. Bueno, si le dañan algo a lo cual quiere mucho, un libro o algo así, al final, ¿no es cierto?, son pequeños ídolos que nos vamos construyendo, que comienzan a tener mayor valor que las personas que me rodean. Y esos ídolos, entre comillas, supuestamente me dan mayor seguridad que las personas que me rodean, pero los psicólogos sabemos que esos ídolos, los psicólogos, no los teólogos, sabemos que esos ídolos te dan seguridad pasajera, y a medida que tú vas teniendo más de estos ídolos, contratando mayor seguridad, al final te obsesionas por mayor seguridad. Hay una campaña publicitaria, una compañía de seguros en Chile que a mí me impacta mucho, que dice que la persona termina diciendo en la radio que ya no tiene miedo, porque está asegurado. Y yo medito y digo, qué increíble, porque nosotros en nuestra creencia sí tenemos temor, ¿no es cierto? Sí tenemos una cuota de miedo, ¿no es cierto?, de un santo temor de Dios, no un temor de confiamos en el Señor, pero tenemos un miedo por nuestras propias inseguridades, porque tenemos necesidad de Dios, ¿ya? Y ese miedo del ser humano no se acaba con la compra de un seguro, ¿ya? Es un miedo bastante más existencial y más profundo. ¿Y qué nos muestra en esta primera parte de su misión Jesús con su enseñanza? Yo les puse dos textos que son extremadamente demoledores. De hecho, el segundo, Gandhi lo citaba muchas veces y hablaba de ese texto, Gandhi. Pero el primero, si uno de ustedes lo recuerda y puede traer a la memoria la escena, que es la parábola del buen samaritano, muestra cómo todos aquellos que estábamos cercanos a la fe, seguimos de largo para acoger la necesidad del otro. Y estábamos preocupados en nuestras prácticas. No sé si alguno de ustedes ha leído un espiritualista, un teólogo espiritual que es Anthony de Melo, que es un jesuita de origen indio, que ya murió. Y él contaba siempre una anécdota que era muy fuerte, que decía, había un monje rezando y el monje encontró un gato que se le había quebrado una patita. El monje lo tomó y lo vendó, se lo puso al lado. Y después los discípulos de este monje, cuando murió el monje, hicieron del gato un ídolo sagrado y lo pusieron como en un pedestal. Y lo único que había hecho el monje era ayudar al gato, pero después se confundieron sus discípulos y terminaron transformando al gato en un ídolo y lo comenzaron a adorar. Nosotros podemos generar un montón de espacios de adoración y que se nos va a olvidar, ¿no es cierto?, las personas que están vinculadas a esos espacios. Uno puede tener, ¿no es cierto?, un santuario, puede tener un espacio donde rezar y a lo mejor trata pésimo a las personas que trabajan en ese espacio, o trata pésimo a personas que viven en el entorno, o trata pésimo a personas de mucha pobreza que viven en la ciudad, donde además yo destino tiempo para ir a adorar al Santísimo o voy a hacer oración. La parábola del buen samaritano. A veces somos ciegos a los dolores de las personas que nos rodean. Muhammad Yunus, un señor que creó un banco, que es el Grameen Bank en Bangladesh, que es la principal iniciativa de superación de la pobreza en Bangladesh. Este señor que dio pequeños préstamos en un sector de pobreza, se dio cuenta que al lado donde le enseñaba había un gran campamento y él había estudiado economía en Estados Unidos y dijo, la economía que yo estoy enseñando, ¿le servirá a todo este campamento gigante de personas muy pobres? Y bajó a ver lo que hacía la gente pobre, cómo vivían. Y se dio cuenta que la gente sacaba la mugre para vivir. Hacía un gran esfuerzo para cambiar su vida. Trabajaba mucho, pero estaba en manos de los prestamistas usureros, que le prestaban y le cobraban tantos intereses que nunca lograban capitalizar, entonces nunca podían usufructuar de su trabajo. No podían salir de la pobreza, terminaban siendo empleados de estos prestamistas. Y lo único que hizo él fue ir a la capital de Bangladesh, a Dhaka, pedir un crédito y volvió con el crédito a Chittagong, a la ciudad donde él trabajaba. Y el crédito grande que pidió para él lo dividió en pequeños créditos chiquititos. Y le dijo, no le pidan más a los prestamistas usureros, yo le voy a prestar ahora plata. Y le voy a cobrar los mismos intereses que me cobra el banco a mí. Los prestamistas les cobraban más de 10 veces lo que cobraba el banco, imagínense ustedes. Y él le cobró solo el interés bancario. Todos comenzaron a salir de la pobreza. ¿Qué es lo que hizo él? Fue abrir los ojos a la realidad. Ver algo que a lo mejor había pasado, decía él, en una charla que dio en Santiago hace un año atrás, había pasado 20 veces por el lado del campamento, 100 veces, decía él, y no se había dado cuenta. No había abierto los ojos a la realidad. Y uno es ciego a los afectos, es ciego a los dolores, es ciego a lo que les pasa a las personas que están a nuestro alrededor, a la gente que queremos, que está a nuestro lado y que a veces está sufriendo y no nos damos cuenta y se enferman. Y cuando se enferman no lo sabemos. ¿Ya? Y la bienaventuranza, el gran himno, decía Gandhi, de la felicidad. Y decía, lo que dice Jesús es espectacular, pero los cristianos son así nomás, decía Gandhi, más o menos, decía él.
Si solamente tomaran el código de la felicidad, que son las bienaventuranzas, el mundo ya cambiaría. De hecho, uno de los más grandes dirigentes comunistas italianos decía, si los cristianos utilizaran su arma, nos sacarían la mugre a los comunistas, diría. ¿Y cuál era el arma que él decía? El amor. Los cristianos tienen el arma para derrotarnos, que es el amor, y no la usan, decía él. Y si la llegan a usar, nos van a sacar la mugre en las elecciones, en todo lo que hagan, porque al final van a movilizar a una cantidad impresionante de personas para transformar la realidad. Bueno, y eso implica, ¿no es cierto?, entender, como lo vamos a ver al final, que las personas que vienen por esa son nuestros maestros porque nos permiten acercarnos a esa felicidad, al sentido de esa felicidad, y nos permiten entender con profundidad que estamos para servir a nuestros hermanos, como la parábola del buen samaritano. Y eso implica, ¿no es cierto?, escuchar. Algo que lo conversamos con algunos de ustedes hace un ratito. Si uno no está disponible para escuchar a los demás, para ver, para contemplar la realidad del otro, es muy difícil. Uno dice, ¿qué es lo que hacía Jesús en los tiempos en que no estaba predicando? Yo creo que escuchaba y miraba mucho. Se quedaba a alojar en alguna casa y escuchaba. Ojalá alguien nos contara ese relato de la vida ordinaria de Jesús. Y imagino yo que se sentaba, tomaba café, no sé lo que tomaban en aquella época, no sé, me imagino que tomaría un café ahora, hablaría con una familia a lo mejor del campo chileno y se sentaría a escuchar las historias de ellos, no solo los dramas, las alegrías, las historias, indagaría en la vida de ellos y se dejaría seducir por la existencia del ser humano. Y dice el Papa Francisco I, dice, la existencia creyente se convierte en existencia eclesial, porque al final nuestra fe no es una fe privada. Hace años atrás un connotado teólogo en Santiago decía que teníamos la tendencia con los movimientos de iglesia a transformarnos casi como estos estoicos, que todos nos sentimos espectaculares, que comulgamos diariamente, que hacemos oración, pero que no transformamos la realidad. Y que es un peligro grande porque es el ingreso del individualismo dentro de la estructura de la iglesia. Y que es muy fácil que ingrese, porque en nuestras casas, en nuestra vida, por supuesto que ha ingresado el individualismo, si algo ocurre sobre todo en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Entonces, al final, si no nos convertimos a este anuncio que se hace de manera comunitaria, como ustedes lo están haciendo acá, es muy difícil. Metámonos en la segunda parte de la reflexión que yo les quería traer hoy día. Nosotros tenemos fe en la persona de Jesús. Yo creo que por lo que he escuchado, lo que he visto, lo que sé de ustedes, todos los que estamos acá estamos convencidos de que Cristo sí es nuestro Salvador. Ya, como yo he propuesto en la iglesia siempre, yo sacaría a todos los Cristos que están crucificados en la iglesia, los pondría a los costados, por supuesto, para recordar que Cristo pasó por la cruz, pero solo permitiría poner en el altar mayor los Cristos resucitados, para indicar que Cristo resucitó, porque se nos olvida a veces que Cristo resucitó, ¿ya? Y que Cristo lo que venció fue la muerte, y lo que tenemos que anunciar es que es posible vencer a la muerte, es posible vencer a lo que a veces muchos decimos, al fatalismo. No, si el mundo ya cambió y nunca más va a volver a ser lo mismo. No, si el mundo es materialista. No, si ahora las personas son mucho más egoístas, antes eran más generosos en el pasado. No, si las personas ahora no piensan en los demás, solo piensan en sí mismos. Ve a mis hijos, lo único que les interesa son los bienes materiales. Ese pesimismo que nos lleva a entender que esa persona no cree en el Jesucristo resucitado. Para él no ha resucitado Jesucristo. Porque si Jesucristo ha resucitado para él, quiere decir que tiene esperanza de que el mundo se puede transformar. Piensen ustedes en San Francisco de Asís, si hubiese pensado lo mismo. El otro día me preguntaron en una universidad, con la Vicaría de Pastoral Familiar, me invitaron a hablar de familia, y una de las preguntas que me hicieron fue, Benito, ¿tú crees efectivamente que la familia está en crisis hoy día? Y yo dije, sí, pero siempre ha estado en crisis. Díganme ustedes una época que no ha estado en crisis. Si es mentira que no ha estado en crisis. Piensen ustedes en el medioevo. Si alguno de ustedes recuerda una película que se dio en Chile que se llamaba Julio comienza en julio, ¿cómo se iniciaban sexualmente los hombres en aquella época? En un prostíbulo. Entonces, y muchos hombres tenían una mujer para la casa, para criar a los hijos, que era su esposa, la que aparecía públicamente, y por el otro lado tenían mujeres para tener relaciones sexuales. Entonces, no nos vengamos a contar el cuento de que la familia está en crisis o no. En todos los periodos de la existencia de la humanidad, ¿no es cierto?, ha estado en crisis. En algunos periodos nos prohibieron divorciarnos, nos prohibieron separarnos, ¿ya? Y al prohibirnos, muchas personas tenían muchas vidas paralelas. Mucha gente tenía vidas paralelas. Y engañaba, era infiel, ¿no es cierto?, y provocaba daño a la sociedad, y provocaba daño a sus propias familias. Con esto no quiero justificar lo que está pasando, quiero decir que más que preocuparnos de que este es un periodo más malo que los del pasado, porque yo no viví en el pasado, estoy viviendo ahora, tengo que identificar qué nos ha llevado a lo que tenemos hoy día. No qué es lo que nos está pasando hoy día. ¿Cuáles son las causas? Para poder responder mañana a esas causas, en lo que viene ahora. No para quedarnos y luchar por medidas circunstanciales hoy día. O sea, la profundidad está dada por qué llegamos a vivir como estamos viviendo hoy día. Y lo más probable que una de las raíces más importantes
es la exacerbación del individualismo y del materialismo, de la cual, ¿no es cierto?, somos cómplices muchos de los que estamos acá, de cómo los bienes materiales pasaron a ser mucho más importantes en la vida de cada uno de nosotros que las personas, y como pasaron a ser tan importantes, teniendo poco o muchos bienes materiales, al final se nos olvidaron las personas. No sé si alguno de ustedes recuerda cuando Antonio contaba la pobreza de esta región. Hay mucha riqueza en la región. Cuando hablan de pobreza, yo siempre me digo personas en situación de pobreza, pero no son pobres, son hijos de Dios, tienen mucha riqueza. ¿Ya? No hay, la gente que vive en situación de pobreza no es pobre. Tiene riqueza y son grandes riquezas. Una persona en el siglo XIX tan conocida como Charles Darwin, si alguno de ustedes lo ha leído, tiene una frase tremenda para la región. Se detuvo acá, visitó el campo chileno, dijo: el campo chileno es precioso, productivo, tiene un montón de frutos. Lástima que tengan un campo feudal, donde los inquilinos viven en condiciones miserables, comiendo una especie de poroto de frijoles, dijo él, que eran lavas, comiendo solo eso. O sea, ¿qué constató? Que había una alta desigualdad. Y la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los dueños de la tierra son parte de nuestra iglesia, eran parte de nuestra iglesia. La misma iglesia era propietaria de gran parte de la tierra, o las congregaciones religiosas, y generábamos esta desigualdad. Entonces, cuando vemos a la persona de Jesús, Él se identifica con los más pobres porque son los que han tenido menos oportunidades de desarrollar las ricas capacidades que Dios nos ha regalado. No porque nos discrimina a nosotros, a los que no tenemos pobreza material, sino porque señala: ahí hay una riqueza oculta que ustedes no han sabido desatar, desátenla. Y si desatamos esa riqueza, tiene tanto valor, por supuesto, como la riqueza del resto de las personas, esa riqueza interior. Él se entrega personalmente a servir a los más pobres y pone allí su sentido de vida. El padre Hurtado hablaba del sentido del pobre y decía que era urgente recuperar entre nosotros, la iglesia, el sentido del pobre, que era el vivir la vida dependiendo de Cristo, el sentirme necesitado de Dios. ¿Alguno de ustedes comulga por premio? Si lo hace, reflexione mucho. Yo comulgo por necesidad. Yo necesito de Cristo. Me confieso y les aseguro que al poquito rato ya tengo algunos pecadillos encima. ¿Ya? Imagino que el sacerdote que está adelante celebrando, cuando dice: el que esté libre de pecado, que venga a comulgar, y lo más probable es que el sacerdote no está libre de pecado. Y yo tampoco, y la gran mayoría, capaz que no tengamos pecado mortal, pero sí tenemos otros pecadillos que se nos han ido acumulando, y que se nos ponen acumulados en la misma Eucaristía, viendo una persona que nos cae pésimo, que está al lado nuestro, que no nos pagó una plata que no debía, o que peleó, o que nos engañó, no sé, cualquier cosa. Se nos viene toda la rabia, ¿no es cierto?, como todos los seres humanos, lo que tenemos dentro. Entonces, uno comulga por necesidad. Necesitamos de Dios. Y eso es tener el sentido del pobre. No sentirse, ¿no es cierto?, que porque uno puede tener recursos, puede tener poder económico, puede tener, ¿no es cierto?, estudios, puede tener cierto prestigio, cierto poder, es superior a los demás. Que esa es la vanidad que se nos va metiendo dentro de la iglesia, que este Papa nos ha sacado la mugre con ello. Porque no solo nos lo ha dicho a los laicos, se lo ha dicho a la curia, se lo ha dicho a los obispos, con una dureza que yo la encuentro impresionante. Me da de repente hasta cierto temor, digo, habla muy duro contra los mismos que estamos dentro de la iglesia, que yo encuentro que es muy importante hablarlo. Porque para los que recorremos, por ejemplo, nuestro continente, es muy doloroso que en un continente tan rico como este tengamos la mayor desigualdad del mundo, siendo que este es el continente más cristiano del mundo. Entre católicos y evangélicos somos los más cristianos del mundo, y es el continente más injusto del mundo. Entonces uno dice: aquí hay algo que no ha funcionado del Evangelio. Hay algo que nosotros no lo hemos vivido. No hemos alienado en la oración, no hemos alienado en prácticas vacías, somos bautizados, como se decía antes, pero no practicamos lo que efectivamente nos invita a vivir el bautismo, que es nuestra alegría, como lo vemos en la bienaventuranza. Bueno, ese movimiento tenemos que hacerlo en nuestro interior. Ustedes tienen toda la fuerza. Piensen ustedes son 500. Si ustedes se propusieran hacer este movimiento, en menos de 10 años seguramente cambiaría gran parte de la realidad nacional. Comenzarían las personas a cuestionarse lo que están haciendo. Yo conozco a algunos de ustedes, algunos que trabajan en empresas que han logrado estructurar, por ejemplo, condiciones de mayor justicia dentro de las empresas, porque han tenido comprensión las personas que allí trabajan, los ejecutivos, se han ido entendiendo porque tienen que construir algo distinto, porque no solo pueden vivir para sí mismos, no se van a llevar ese capital al cielo ni a ningún lado, al contrario, cada vez que acumulas acá, pierdes arriba, y mientras más acumulas y te guardas, y mientras menos compartes, tu parcela de arriba se reduce, y eso a veces cuesta mucho entenderlo, y se premia y se dice: no, mi hijo tiene tal o cual profesión, pero eso es lo que Dios quería para él. ¿Quería ingeniería o quería pedagogía en matemáticas? No, es que era seco para las matemáticas, yo elige ingeniería. Y después un amargado. Po. Y practica ingeniería, y cuando está haciendo ingeniero calculando, dice: esto no es lo que me gusta. Me gustaría ser profesor de matemáticas. Toda la vida me gustó ser profesor de matemáticas. Pero como no tiene el estatus de ingeniero,
no me vende como ingeniero, al final no vale la pena hacerlo. Y entonces es tan absurdo que en Chile hemos tenido que generar ahora una beca solo para los que estudian pedagogía, siendo que la beca debería ser para que tú ejerzas tu vocación, para que puedas desarrollar tu talento, el talento que sea. Si es deportista, si es... Yo te doy la beca porque tú tienes un gran talento para eso. Y quiero que lo extremes, porque Dios te ha regalado una capacidad que es única, porque los que estamos acá, cada uno es único, que se nos olvida también muy seguido. Ese anuncio es muy importante. Y San Ignacio decía que nuestro compromiso de seguir a un Señor pobre nos hace de manera del todo natural amigos de los pobres. Nuestro compromiso, el Señor que nosotros seguimos, no es un Señor rico, no es un Señor rodeado de riquezas, es un Señor pobre, no tiene propiedades, no tiene bienes, es enterrado sin sus bienes. Al contrario, es enterrado producto de un juicio, ¿no es cierto?, el cual termina siendo castigado brutalmente. Y es castigado después por los mismos que lo seguían. Entonces, vemos que su pobreza no es solo la pobreza del desprendimiento de bienes, sino también del vínculo con las personas que lo rodeaban. Bueno, nosotros seguimos a ese Cristo, a ese fracasado, pero sabemos que el fracasado resucitó, sabemos que lo que Él nos dejó como herencia es un éxito, es un triunfo para un mundo, ¿no es cierto?, que le cuesta entender esto. Y ese compromiso, por supuesto que también nos cuesta llevarlo en la vida. El mismo Papa dice que la fe transforma toda la persona, precisamente porque la fe se abre al amor. La comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios, que nos transforma interiormente y que nos da ojos nuevos para ver la realidad. Si alguno de ustedes se ha acercado a la fe y ha tenido una cercanía porque algún amigo, alguna persona lo ha invitado y no tiene ojos nuevos para ver a su compañero de trabajo, a su esposa, a sus hijos, a las personas que le rodean, cuestiónese si efectivamente la fe le ha penetrado en el corazón. Si no, quiere decir que no se le ha calentado el corazón con la fe. Es muy racional, es de práctica, ¿no es cierto?, muy buena, pero podría estar en otro movimiento, podría estar en otro grupo religioso, de prácticas de otro tipo. Nuestra práctica religiosa es que acá vivimos lo que Cristo nos enseña. Eso es. Y nuestra práctica es que la fe se expresa, ¿no es cierto?, a través de obras, como lo dice con tanta crudeza el apóstol Santiago. Veamos un poquito en esta parte, entonces, cuál es la mirada. La mirada que tenemos de quienes viven en situación de pobreza. ¿Cuáles son los ojos que todos los que están acá tenemos? Les doy algunos datos. El 42% de las personas en Chile asocia pobreza a flojera. ¿Cuántas de las familias de ustedes vienen de pobreza? Mis 4 abuelos vienen de pobreza, de España. Miserables. Ningún primo mío tiene el nivel educacional que yo tengo, ningún primo en España. Al contrario, recién mis sobrinos, los hijos de mis sobrinos van a lograr tener el nivel educacional que yo tengo. Vienen de mucha pobreza. En Chile, al parecer, cuando uno viene de pobreza, se mira con vergüenza y se oculta. 8 de cada 10 chilenos en el siglo XIX eran pobres. Y hoy día, ¿no es cierto?, son 1 o 2 de cada 10. Entonces, si dicen que no vienen de pobreza, todos los apellidos, ¿no es cierto?, que hoy día pueden tener tierras, pueden tener bienes, casi todos vienen de pobreza. Cuando uno viaja un poquito más hacia el sur y ve a los alemanes, vean los pueblos donde vienen los alemanes, todos venían de pobreza. Todos salieron por pobreza. De hecho, cuando llegaron los alemanes acá eran mucho más pobres que los mapuches. No tenían los bienes que tenían los mapuches. Y así uno podría hacer una larga lista y la pobreza material pareciera ser que es una vergüenza. Pareciera ser que cuando tú miras para atrás y dices, no, yo vine de pobreza, o vivía en un campamento, o vivía en una población o una villa, mejor no lo cuento porque me da vergüenza. Si me he cambiado de barrio, si vivo en otro barrio, si soy profesional hoy día, me da vergüenza reconocer mis orígenes. Al contrario, debería ser un gran orgullo el reconocer tus orígenes. Y eso te debería movilizar mucho más para entender que la vida de los otros, para poder transformarla, requiere de oportunidades. Porque lo que nos ha modificado la vida, los que estamos acá, que hemos salido de la pobreza, son las oportunidades que se nos han brindado para poder salir de la pobreza. ¿Y qué es lo que son las oportunidades desde el punto de vista cristiano? Las posibilidades que tenemos de desarrollar los talentos que Dios nos ha regalado. Un talento puede ser un talento. A mí me puede haber regalado un talento, pero me he extremado en desarrollar ese talento el que me ha regalado Dios. Y a lo mejor a alguien le regalaron 10, y lo que hizo fue tomar los 10 talentos y trabajarlos solo para él. Y fue metiendo las cosas debajo de la alfombra todo el tiempo. Bueno, esos talentos se les van a volver como un boomerang, le van a sacar la mugre. Y seguramente lo va a pasar muy mal. Porque al final uno tiene que dejar la vida acá, no la puede dejar después. Acá la tiene que dejar, aquí se tiene que gastar. Yo le digo a mi señora, me gustaría morirme más o menos relativamente joven, no muy viejo. Porque como tengo tanta actividad, ya yo siento que de repente me voy a morir más joven. Y ella me dice, no, yo me tengo que morir primero que tú porque tú no me puedes dejar sola, me dice ella.
Y se asusta ella y me dice, cuando tengo mucha actividad, me dice, no, me da miedo que te dé un infarto, tanta actividad, y tengo harto aguante. Y digo, no, pero desgastémonos ahora, porque si no nos desgastamos, ¿cuándo nos vamos a desgastar? Si voy a llegar a los 65 y no voy a poder hacer todo lo que hago ahora. Y me dice, no, que te vas a envejecer prematuramente. Bueno, ¿y qué me importa? Si ya pasé un periodo de la vida en el cual pudimos adoptar nuestros hijos, ¿no es cierto? No pudimos tener hijos biológicos y Dios nos ha regalado un hijo adoptivo maravilloso, 6 hijos, cada uno de ellos excepcional, distinto, la última con sordoceguera, con capacidades especiales que nos ha transformado la vida en nuestra casa, nos ha hecho vivir una vida totalmente distinta para vincularnos con ella, nos ha abierto un mundo que no conocíamos. Bueno, ¿qué más puedo pedir? Y uno a veces se cuida su vida y dice, no voy a hacer tal cosa, y somos parte de una modorra, ¿no es cierto?, que se ha apoderado de la sociedad, que preferimos estar echados viendo televisión, tomando una cerveza, comiendo un asado, ¿ya? Y diciendo, no, que tengo derecho a descansar, que tengo derecho a hacer lo otro, habiendo tantas cosas que hacer, tantas parroquias que no tienen gente, ¿no es cierto?, que requieren gente que se comprometa para poder movilizar la parroquia. Y tenemos en muchas partes todavía somos cura dependientes, siendo que hace mucho tiempo las parroquias deben estar en manos de los laicos, y deberíamos estarlas movilizando sin luchas de poder, sino vinculados al servicio, muchos de los que estamos acá, colaborando permanentemente para que la parroquia tenga vida, para que efectivamente en las casas de las personas que asisten a las parroquias se viva cristianamente. Los excluidos, ¿no es cierto?, son personas distintas, son personas que la sociedad, ¿no es cierto?, lo ha ido marginando, que son personas que pueden tener capacidades diferentes, que se pueden sentir forasteros, los leprosos, en términos, ¿no es cierto?, figurativos, pero también en algunos lugares con algunas enfermedades son corridos. El otro día me contaba un sacerdote católico que en China, por ejemplo, han sacado a la gente de VIH, y este sacerdote le ha permitido al gobierno de China en el sur de China, le ha permitido quedarse con los antiguos leprosarios, a un cura católico argentino con los antiguos leprosarios, se ha ido quedando con esos leprosarios, y ha ido metiendo monjas, y ha ido sacando a la gente que son expulsadas de la ciudad y que tiene VIH, que las ciudades los expulsan, los echan. Y como no tienen dónde ir, este cura se los ha llevado a estos sanatorios y ha ido transformando en residencias para personas con VIH. Y un cura católico que está metido en un mundo que no es católico. Se fijan que es muy fuerte eso, que tienen otras prácticas religiosas, pero lleva ya el anuncio. ¿Ya? Es algo que yo le insisto, se dijo una palabra, no sé si Antonio la mañana o el padre dijo algo que me movió un poco la guata. Dijo, tú tienes que amar a la gente que está en tu iglesia, o no, ¿qué es lo que es la iglesia? Todos somos hijos de Dios. Todos, también los que no han tenido la oportunidad de bautizarse. Los tenemos que conquistar. Han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. También fueron ellos hechos a imagen y semejanza de Dios. También los chinos, los indios, ya han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo los seducimos con Jesucristo? Le decimos que ha venido el Hijo de Dios y ha transformado la realidad. Las personas, ¿no es cierto?, que no pueden desarrollar sus capacidades naturales. Especialmente a mí me impacta mucho, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, en el caso de Chile para los extranjeros hay un doctor, el doctor Monkever, que ha trabajado mucho para superar la desnutrición en Chile y mostraba de que yo era estudiante una imagen de un cerebro de un niño no estimulado de 18 meses comparado con el cerebro de un niño sí estimulado de 18 meses. Los que trabajan en esa área lo saben, ¿no es cierto?, la diferencia que hay. El cerebro de un niño no estimulado es como de este tamaño. Y el cerebro de un niño, si estimulado a los 18 meses, es como un poquito más del doble del no estimulado. Entonces, al niño lo privamos de libertad, de las capacidades que Dios le ha regalado, ya antes de nacer. Y después de nacer, los primeros 18 meses, ya lo privamos de sus capacidades. Y después entonces nos quejamos cuando llega un trabajador y no entiende las instrucciones que les damos, es tarado, es tonto, ignorante, le decimos. Sí, pero cuando vamos a la génesis de eso, empezamos a acusar la educación y todo eso. No. La génesis está cuando esa persona nació, y los primeros 18 meses es cuando se consolida el lenguaje, la comprensión, las operaciones, y es cuando tú tienes la mayor ventana de oportunidades para aprender de la realidad, hasta los 36 meses. Y esas oportunidades se las tenemos que brindar nosotros. Hace años yo dije, si queremos cambiar la realidad de Chile, ante la pregunta del arzobispo de Santiago, llenemos de jardines infantiles Chile. Llevemos nosotros la bandera, y en el hogar de Cristo comenzamos a hacerlo, y en 5 años tuvimos casi 100 jardines infantiles. Cambiemos la realidad, dijimos. ¿Cómo podemos llegar a las familias que están teniendo poca esperanza de desarrollarse para poder cambiar esa realidad? Y a veces no nos movilizamos porque nos apoltronamos en nuestras casas. Ahora que están los de Puerto Rico acá, hace muchos años atrás, nuestra premio Nobel, Gabriela Mistral, se estaban titulando, me parece, un grupo de profesores de un magíster en Puerto Rico, de San Juan,
y dio una conferencia, ya que después fue replicada por la revista médica chilena, una famosa conferencia, donde les decía a los profesores que afilaran permanentemente su instrumental, decía ella, porque si no, el instrumental iba perdiendo su capacidad de poder afectar la realidad. ¿Y qué es lo que era su instrumental? La vocación de ellos, que la fuesen permanentemente alimentando, que se fuesen metiendo dentro de ellos el amor por lo que estaban haciendo. Y uno encuentra hoy día un montón de gente creyente que cuando los ve en sus lugares de trabajo pareciera que no creen en nada, que se portan de una manera, a lo mejor con los madrugadores, de otra manera en el trabajo, de otra manera en la casa, de otra manera en los negocios y de otra manera manejando en la calle. Y eso no es un juicio para usted ni para mí, es decir, es constatar un hecho de la realidad. A mí me cuesta ser una persona única coherente. Estamos medio disociados. El mundo nos ha ido enseñando un poco a separar la realidad. ¿Cómo entre nosotros nos ayudamos para juntar las realidades? Nos ayudamos. Y cuando nos pillamos no juntando las realidades, no nos acusemos con el dedo, sino digamos, ayudémonos. Constatemos que nos cuesta juntar las realidades, pero ayudémonos. Yo si los grabara, cuando uno llega a su casa, ¿no es cierto?, en la tarde, y mostrara el rostro de ustedes, yo que veo la Pintana, doblo una calle que se llama Gabriela antes de llegar a la casa, por Santa Rosa, y una persona me enseñó hace muchos años atrás, mayor que yo, me dijo, Nito, unas 4 cuadras antes de llegar a la casa, hazte un lavado de cerebro. Y voy a llegar a la casa, ellos no han vivido en el trabajo como yo, entonces no puedo llegar tenso con el trabajo, con todo lo que me ha tocado vivir en la hospedería del Hogar de Cristo, en toda la pega del hogar, ¿no es cierto?, como las pegas de todos ustedes, todo lo que ocurre. Ellos no lo han vivido, escúchalos primero a ellos, conversa con ellos y después cuéntales lo que te ha pasado a ti. Y me ha servido tanto, tanto, que fue un consejo de una persona en una charla que dimos, que se acercó y me dijo, oye, me dijo, propaga esto porque a mí me ha servido mucho, me dijo esta persona, una persona mayor que yo. ¿Ya? El darse la posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar y vincularse con el otro, escuchándolo primero y después contando también. El otro se va a interesar con lo tuyo si tú te interesas de lo que al otro le ha ocurrido. ¿Ya? Y no solamente si lo sofoca. Bueno, también las personas abandonadas, maltratadas, las personas discriminadas. En Chile me preguntaban las personas de Puerto Rico si había muchos mapuches, y les decía que sí. Pero si alguno de ustedes recuerda, yo tengo 54 años, pero mi padre me contaba en la década de los 50 y los 60 que en el diario oficial aparecían un montón de mapuches que se cambiaron el apellido mapuche por apellido, ¿no es cierto?, un apellido mapungún, en mapuche, se lo cambiaban por un apellido castellano, porque les daba vergüenza el apellido, ¿no es cierto?, mapuche, y tenían dificultades para encontrar trabajo, ¿no es cierto? Y uno dice, qué impresionante, ¿eh? Llegamos a la tierra de ellos. Aquí el Señor los había puesto a ellos. Aquí los había traído. Nosotros llegamos, los convencimos de que ellos eran más ignorantes, los convencimos de que ellos estaban equivocados, les quitamos las tierras, les impusimos un idioma y después ellos se sienten avergonzados por lo que son. Algo de eso ha ido cambiando, pero el 78% de los chilenos tienen sangre mapuche en algún lado, picunche, lo que sea. No sé si ustedes recuerdan a Fernando Lenis, que acaba de fallecer, un gran empresario chileno. En una de las discusiones que tuvimos en el Alto Biobío, cuando estábamos en una comisión indígena, en la que participamos de manera ad honorem con él, con otros mapuches, íbamos a dialogar con los indígenas, uno de los indígenas bien duro lo trató mal a él. Y le dijo que él no era mapuche, que tenía que escucharlo. Y don Fernando se paró bien digno, como un empresario así tranquilo, y le dijo, disculpe señor, le dijo, mi abuela era mapuche, le dijo. Yo le quiero aclarar que mi abuela era mapuche. Y mi abuelo se casó con una mujer mapuche. Plenamente mapuche, 100% sangre mapuche. Y yo se lo digo de manera orgullosa. Siempre lo he dicho cuando he tenido la oportunidad, dijo él. Algo que la gente de la comisión se quedó muda. Mis 4 abuelos son españoles, yo no tengo sangre directa mapuche, pero mis 6 hijos son mapuche. Y 2 de mis hijos vienen de territorio mapuche directamente. Y uno de ellos viene de territorio mapuche y es rubio, alto, de ojos verdes. Y es más alto que yo, y flaco. O sea, uno dice, y viene de territorio mapuche. O sea, imagínense lo insólito. ¿Ya? Entonces, uno dice, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto lo que hay es que yo no reconozco al otro con igual dignidad. En ese diálogo, cuando don Fernando Lenis dice esto, el lonco de allá arriba, que hablaba, por supuesto, mapungún, no hablaba castellano, hablaba muy mal castellano, su lengua el mapungún, no el castellano, tenía un traductor, un huelquén al lado, llega y le dice, tiene razón, le dice, pero a nosotros no nos dejaron hablar nuestra lengua. Yo cuando pequeño, dijo, en la escuela donde estudiaba me castigaban, me arrodillaban arriba de porotos, a los 6 años de vida, con un libro en la cabeza, 1 hora entera de clases cuando yo hablaba mapungún. Y yo bajaba con mi papá a Los Ángeles, o a veces fuimos a Temuco, y había colegios para alemanes y para franceses. Y yo decía, si ellos que llegaron ahora, era chico, decía él, ¿por qué tienen colegios para alemanes y franceses y no podemos tener colegios para nosotros si hablamos la lengua? Si cuando los misioneros llegaron,
ellos aprendieron nuestra lengua, decía él. Mira, impresionante el raciocinio de este señor mayor. Todos los misioneros que llegaban acá aprendían nuestra lengua y nos hablaban con nuestra lengua. Ellos no nos obligaron a hablar la lengua de ellos. Y él era un hombre católico. Y nosotros le íbamos enseñando, los que entendíamos algo de la lengua de ellos, le íbamos enseñando nuestra lengua. Los discriminados, por tantas cosas, ¿no es cierto?, discriminados. Y Aparecida, que ha sido citado hoy día, y me dio mucho gusto, ¿no es cierto?, tanto por el Padre como por Antonio, nos dice que los rostros de Cristo sufrientes son bien claritos en nuestro continente. Uno de ellos son las personas que viven en la calle. Las personas en situación de calle. Ustedes saben que la única ciudad de Chile que no tiene hospedería es Viña del Mar, donde nació y fue bautizado el Padre Hurtado. Se lo he contado a varios de ustedes, ¿no es cierto?, cuando me han invitado la iglesia en alguna de las ciudades de ustedes, y nos hemos topado. La ciudad y el Consejo Municipal quiere una hospedería, un albergue para personas en situación de calle. En el Manacamarga ha muerto gente. Hay personas que trabajan con ellos en la calle, pero cada vez que hemos querido instalar una hospedería, la comunidad se opone, porque no quiere que se instale al lado de su casa. Si efectivamente los pobres son nuestros maestros, si los pobres son un vehículo para poder entender la verdad de Jesucristo, ¿por qué no los queremos al lado de la casa nosotros? ¿Por qué no queremos vivir al lado de nosotros? ¿Por qué no queremos vivir cerca de ellos? ¿Qué pasa que cuando llega el momento concreto preferimos ir a servirle a 10 o 20 cuadras, pero no los queremos traer al lado? ¿Por qué un grupo tan grande de personas se moviliza para ir a armar media agua a los campamentos, pero no acepta tener campamentos al lado de su casa? Si uno no se cuestiona eso, no modifica su vida. Y esto es una crítica para mí, para todos nosotros, no es una crítica para ustedes probablemente tal. Estamos en un ambiente católico acá, de personas que creemos en Jesucristo. Esto cuando lo digo en otros ambientes, por supuesto que me va mal, pero yo creo que uno tiene que reflexionárselo. ¿Por qué me cuesta tanto vincularme con personas en situación de pobreza? ¿Por qué tengo tanto prejuicio? ¿Discrimino tanto? ¿Qué me ocurre dentro de mí? Y eso no solo ocurre en relación a la riqueza y pobreza, ocurre dentro de la pobreza. Uno de los campamentos más ayudados por los católicos de Santiago en la época del Padre Hurtado fue el campamento en Los Nogales, que está al frente del Hogar de Cristo, el santuario del Padre Hurtado. Gigante, no sé si alguno de ustedes que vivió en Santiago trabajó allá. Mi padre, que estudiaba en los hermanos maristas, iba a trabajar, y la gente que estudiaba en San Ignacio, en el Sagrado Corazón, iban a trabajar con el Padre Hurtado a este gran campamento. En la década de los 90, hace poquito, esas casas ya estaban construidas, con ayuda de muchos católicos se construyeron, y los abuelos de los actuales estaban en campamento y ya tienen casa propia. Se embovedó un zanjón, el zanjón de la Guada, que estaba lleno de ratones, y se tomaron 2 terrenos dentro de esa población, que es una población muy grande. Son varias poblaciones dentro, una de ellas Los Nogales y la otra la Santiago. ¿Ustedes creen que los católicos y los evangélicos de esas poblaciones tan grandes, que serán unos 10.000 o 15.000 habitantes, fueron a recibir a los pobladores al campamento y decirles: no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar, los vamos a acompañar, vayan a nuestras parroquias, vayan a nuestros templos? Nada de eso. Al contrario, le pidieron al municipio que los sacara lo antes posible. ¿Se fijan? Si no es tan fácil. Cuando yo analizo esto, no es tan fácil hacerlo. Uno dice: yo quiero a la gente y la respeto, pero cuando llega el momento de los que hubo, ¿cómo yo quiero y respeto a una persona en situación de calle? Aquí en Concepción, le comenté a alguno de ustedes, cuando celebramos, y a lo mejor alguno de ustedes estaba presente, como señor Sati, en la Plaza de Armas, la Navidad, y con el Hogar de Cristo, que teníamos un pesebre precioso fuera de la catedral, y muchos de ustedes solamente llegaban regalos con sus hijos, y los dejaban ahí para los niños en campamento. Apareció un señor muy conocido, que aloja en la hospedería del Hogar de Cristo y que tiene un poco de problemas mentales, y entró corriendo a este evento. Y tenía un puesto desocupado entre Monseñor Sati y yo en la ceremonia, una autoridad no había llegado, y llegaron los guardias de la catedral a tomar a este señor, y llegaron inmediatamente carabineros para sacarlo, porque había mucha gente y estaba detenido el tránsito allí. Y Monseñor Sati, con su rapidez, se paró rajado, le dijo el nombre porque lo ubicaba él, le tomó el brazo y le dice: que si Juanito, ven a sentarte conmigo, estamos en una tremenda fiesta, ven a disfrutar, le dijo. Y Juanito se rió y dijo: gracias, padre, le dijo. Y se sentó al lado de nosotros. Y venía bien violento y corriendo, y Monseñor Sati tuvo la brillantez, yo creo la lucidez de decir: no puede haber una acción violenta en medio de la celebración de la Navidad. Porque claro, si lo sacaban y lo tiraban, se iba a armar una acción violenta que iba a hacer la noticia el otro día y nos iba a causar daño a toda la ceremonia, porque nos íbamos a sentir todos mal, ¿no es cierto? Todos que estábamos haciendo algo que no correspondía. Y se sentó al lado de nosotros y funcionó perfecto. Bueno, las personas en situación de calle, los migrantes. Ustedes me dirán: Benito, yo trato bien a los migrantes, y si trabajo con migrantes también los trato bien, pero nos está costando cada vez más en Chile. Recorran ustedes el norte de Chile. Recorran ustedes el norte de Chile y vean lo que está ocurriendo. Cómo están tratando a los migrantes, ¿no es cierto?, en Antofagasta. Cómo tratan a los migrantes en Iquique. No tanto en Arica, porque Arica y Tacna son ciudades más internacionales, donde llegan bolivianos, peruanos y chilenos, y ellos están acostumbrados hace un montón de tiempo a tener comercio.
Pero ya cuando se van quedando laboralmente en Iquique, o se van quedando laboralmente en Antofagasta, comienzan frases tan duras como decir, oye, pero ¿por qué le dan beneficios a los que no son chilenos? Si todos somos hijos de Dios, ¿qué tiene que ver? Si yo vivo en un país y tengo que vivir dignamente, merezco los mismos beneficios. Si eso es lo que piden los chilenos cuando viven en España, es lo que piden los chilenos cuando viven en Italia, es lo que piden los chilenos en Australia, es lo que piden los chilenos en Canadá. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo que pedimos cuando emigramos? Lo que pidieron los chilenos exiliados en Suecia. O sea, cuando lo pedimos afuera, no lo damos dentro. Cuando nos escandalizamos porque en España maltratan a una niña ecuatoriana en el metro, no nos escandalizamos cuando maltratan, ¿no es cierto?, a una persona peruana en Santiago en un barrio de Independencia. Amar a los migrantes no es tan fácil tampoco. Es también extremadamente complejo. Vean la frase del Papa cuando murieron, ¿no es cierto?, estas personas africanas en Lampedusa, y que murieron ayer nuevamente 50 personas. Y el Papa dice, vergüenza, vergüenza, 2 veces. Vergüenza. Sacamos los recursos naturales de África. A la cabeza Leopoldo II, un emperador o rey belga católico, amparado por la iglesia de la época, controlando todo el Congo, explotando y marcando a los africanos a fuego, a fuego. Cuando se decía en la mañana, ¿no es cierto?, que decía Antonio, que la iglesia en el siglo XVI había señalado que los indígenas de América Latina sí eran hijos de Dios, no lo dijo en relación a los africanos. Y los africanos eran marcados igual que un animal para que no se les perdiera en el Congo, porque trabajaban como esclavos en el caucho. Y morían trabajando, llenos de enfermedades que habían llegado a Europa también. Nosotros les sacamos los recursos naturales, nos trajimos la riqueza a los dictadores. El dictador de Zaire es un desastre, hoy día todos dicen que desastre Zaire y antes era tan bonito. Sí, pero estaba en manos de una persona que se llevó 36.000 millones de dólares a Francia, católico. ¿Ya? Y que Francia lo recibió con esa fortuna. 36.000 millones de dólares calculada la fortuna del gran dictador de Zaire. Zaire, cuando éramos chiquititos, estudiamos, productor de cobre tan grande como Chile. Nos recordaremos todos, ¿no es cierto?, cuando estudiábamos los libros. Y aparecía Zaire, ¿no es cierto?, Kinshasa, y uno decía, qué maravilla Zaire. Pero no sabíamos lo que estaba pasando detrás. Y no sabíamos el trato que se le daba a las personas. Entonces, no es tan fácil querer a los inmigrantes. Uno quiere los productos de los países pobres, quiere hacer buenos negocios en los países pobres, quiere las mercancías, quiere meterles profesionales, quiere meterles tractores, máquinas, pero no queremos a las personas de esos países. ¿Ya? Y eso nos pasa en nuestro país con los peruanos, nos pasa en nuestro país con los bolivianos, nos pasa con los colombianos hoy día, con las personas de República Dominicana, y así, con los argentinos más o menos. ¿Ya? Pero nos pasa, ¿no es cierto? Y vamos discriminando. Y quizás acá no sé mucho, pero yo cada vez que voy para el norte me duele mucho los juicios que emiten. Y esto ocurre también en toda Europa. La gran Milán, ¿no es cierto?, católica, que hoy día, ¿no es cierto?, Monseñor Scola, el arzobispo, casi papa, Monseñor Angelo Scola. El anterior, Dionigi de Tamansi, un gran obispo también. Y antes, ¿no es cierto?, Monseñor Martini, ¿no es cierto?, un gran obispo también. Ustedes saben que es uno de los países una de las ciudades más xenofóbicas de Europa, y la gran mayoría de los xenófobos, o sea, allá, son católicos, son parte de los movimientos de Iglesia Católica, y que el principal sacerdote católico, protegido por el Papa, protegido por los arzobispos de la ciudad, que se llama Virginio Colmeña, que tiene la Casa de la Caridad, que es como el hogar de Cristo de Milán, es perseguido por estos católicos. Yo la última vez que estuve me mostró un mensaje que le había mandado una mujer de su parroquia contra él, porque había defendido a los rom, que son como gitanos que llegan allí. Justo en el momento que una niña había dicho, una niña italiana, que había sido violada por uno de estos jóvenes gitanos, y los jóvenes italianos católicos de la parroquia de ahí, él me contaba este padre, fueron a quemarle las casas a los gitanos con palo y con armas. Y después se supo que la niña había mentido, y la persona con la cual había tenido relaciones sexuales había sido su pololo italiano, y ninguno de los gitanos que están allá, pero las casas estaban quemadas, y los trailers estaban quemados. Y ellos, los gitanos católicos, asisten a la misma parroquia que asisten estas otras personas. ¿Ya? En Alemania, cuando uno de los sacerdotes misioneros de Vietnam, en plena guerra de Vietnam, se trajo un grupo de católicos vietnamitas amígenas a trabajar en la parte agrícola. La comunidad lo recibió, el gobierno alemán lo hizo, le dieron casa, lo introdujeron, y este sacerdote se puso a decir misa en la parroquia donde vivía esta comunidad. Se quedó él, como sabía la lengua, se quedó él para acompañarlo. Al poco tiempo se comenzaron a ir los alemanes católicos de la misa. Y tuvo que armar 2 misas.
una para los vietnamitas y otra para los alemanes. No por el idioma, porque los vietnamitas la decían alemán, porque quería que aprendieran alemán, porque estaban en Alemania, pero porque los alemanes decidieron, no la totalidad, pero él contaba como el 80%, no querían estar en la misa con los vietnamitas. Entonces, acoger al otro no es tan fácil y nos resulta históricamente difícil. Ya, los migrantes, los enfermos, acompañar a los enfermos. Bueno, muchos pretendemos deshacernos de los enfermos, tener una persona mayor en la casa es un cacho. Yo no lo he escuchado tanto, dice, me quita libertad, estoy cansado de tener a mi mamá o a mi papá, estoy cansado de ir a visitarlo, ya pago para eso, tengo esto, tengo lo otro, y al final nos vamos desentendiendo de los enfermos, los adictos dependientes, las personas que consumen droga, y los detenidos en la cárcel. Son los 5 grupos que nos nombra Aparecida. ¿Desde qué realidad, no es cierto, hablamos otro rostro de la pobreza? Mostremos otro rostro de la pobreza en el caso de Chile, bajando un poco lo de Aparecida. Primero, las familias viviendo en condiciones miserables. Todavía en Chile hay cerca de 3 millones de personas que viven en pobreza. Significa vivir con menos, más o menos, ¿no es cierto?, de 2.000 pesos diarios por persona. En toda Latinoamérica, para que ustedes hagan una idea, hay más o menos, se calcula que somos unos 600 millones de habitantes, en toda América somos como 1.000 millones, en Latinoamérica y el Caribe somos 600 millones, y de esos 600 millones, más o menos 170 viven con menos de $2 diarios. 170. Y no estamos en un continente pobre. Y después les voy a mostrar otra cifra, o sea, les voy a decir otra cifra en relación a ello. Niños sin oportunidades de educación, jóvenes abandonados, sin educación ni oportunidades laborales. Todos nosotros nos sentimos contentos por la cifra de desempleo, pero ustedes saben que en Chile hay 600.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, que somos el país que tiene la menor penetración laboral juvenil de toda América, que tenemos la mitad de penetración laboral que Brasil, eso significa la mitad de jóvenes porcentualmente de los que trabajan en relación a la cantidad de habitantes que Brasil. De los 600.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, 400.000 trabajaron alguna vez o estudiaron alguna vez en 18 meses, pero 200.000 nunca estudiaron y nunca trabajaron en 18 meses. ¿Qué estamos haciendo por ello? ¿Cómo nos estamos movilizando como sociedad? Y nos sentimos más contentos a veces de entregar bonos, pero no hacer la pega que tenemos que hacer, que es mucho más difícil. ¿Cómo a esos jóvenes les llevamos esperanza? Esos jóvenes han destruido la esperanza. Piensen ustedes en algún hijo de ustedes, y si lo está viviendo alguno, sabe lo que se sufre, que no tenga pega, que no tenga sentido su vida, que consuma droga o mucho alcohol, y ustedes digan, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo salida. Piensen ustedes, si a usted le está ocurriendo, le ha ocurrido con algún nieto, sobrino, el drama es muy grande. Bueno, multiplíquenlo esto por miles. Por miles. Para los que vivimos en sectores populares, sabemos que esto ocurre con mucha fuerza. Las personas con capacidades diferentes, lo que nos cuesta integrarnos. Es tan dramático lo de las personas con capacidades diferentes que cuando se crearon los liceos bicentenarios, tanto que nos llenamos la boca con estos liceos en Chile, que nos van a causar mucho daño a la educación, porque vamos a concentrar los mejores donde los mejores, y los mejores profesores donde los mejores, y al final no vamos a tener una educación heterogénea, que es lo que tenemos que hacer. Los mejores tienen que estar mezclados con los que son mejores para otra cosa, porque uno bueno para matemáticas no va a estar con un gran futbolista, porque uno bueno para la química no va a estar con un gran artista, si el mundo es heterogéneo. ¿Por qué lo vamos a concentrar todo en un mismo lado? Bueno, ustedes saben que para tener buenos resultados no reciben personas con capacidades diferentes. No hay programa de integración en los liceos bicentenarios, porque ellos bajan el CIMSE y bajan la PSU. Miren la vergüenza. Eso es lo único que queremos en la vida. Vamos a tener personas inteligentes y después vamos a decir son todos individualistas, egoístas, centrados en sí mismos, se nos acabó la iglesia. Y vamos a decir, no, es que el divorcio, la ley de divorcio. Sí, pero no es la ley de divorcio, la ley de divorcio es consecuencia de lo que hicimos antes. La ley del aborto va a ser consecuencia de lo que hicimos antes, que no quisimos la vida, nos casamos tarde, no queríamos tantos hijos, porque molestan los hijos, preferí tener un perro, tener menos hijos, y lo cuentan ustedes, los papás y las mamás de edad de ustedes. Cuando un chiquillo dice, no, yo voy a tener menos hijos, qué bueno, dice la mamá, así de por disfrutar más de la vida, porque pucha que se sufre teniendo harto hijo. Y esos son los comentarios de repente que se sienten en la mesa, y yo paro el carro y digo, oye, no has sufrido. Por supuesto que pasamos por momentos difíciles, pero pucha que lo he pasado bien con los 6 hijos que tenemos. Y son bien distintos los 6, y han tenido hartas dificultades varios de ellos, pero son dificultades todas superables, en medio de todas las adversidades que podemos tener. Y yo vengo de una familia de 10 hermanos, y por supuesto que hubo muchas dificultades, pero todas son dificultades superables. ¿Cómo no van a ser superables si creemos en Jesucristo? Si no creíamos en Jesucristo, por supuesto que no serían superables. Pueblos, ¿no es cierto?, indígenas que hablábamos antes, las personas privadas de libertad también hablamos, y las personas privada, ¿no es cierto?, en la droga. Nuestro continente es uno de los continentes donde hay mayor consumo de droga y de alcohol. Chile, junto con Argentina, está en
en el ranking de los países donde los adolescentes y jóvenes consumen mayor cantidad de droga y alcohol, principalmente de alcohol. ¿Por qué un joven va a buscar alcohol y no busca otra cosa? ¿Basta una ley antialcohol? No basta la ley, busquemos el origen de eso. No tiene otra forma de darle sentido a la vida. ¿Se fijan que buscamos la punta del iceberg y decimos, no, una ley que reprima, una ley que prohíba la venta de alcohol a menores de 18, que se cierren las cantinas, que el horario de las fiestas sea más... Sí, todo eso hay que hacerlo, pero si no vamos al origen, si no nos metemos, ¿no es cierto?, dentro de la estructura familiar, dentro de los programas que estamos haciendo hoy día para jóvenes, ¿qué cosas le estamos ofreciendo a los jóvenes? No vamos a cambiar la vida. Piensen ustedes que en América Solidaria, donde yo trabajo, ofrecemos 50 puestos para profesionales jóvenes para que se vayan a trabajar gratis, a las zonas más pobres de América Latina. Postulan en Chile. Los 50 puestos son para toda América. Solo en Chile este año postularon 800 jóvenes para irse gratis. Y la gran mayoría de las obras a las cuales se van son obras de la Iglesia Católica. En Colombia postularon 400 profesionales jóvenes. Y ahora se van a abrir las postulaciones en Perú, en Ecuador, en Bolivia y después, por supuesto, en Centroamérica. ¿Se imaginan? O sea, hay mucho deseo de servir, pero nosotros no abrimos las oportunidades para que ese deseo explote. Y nos quejamos después, ¿no es cierto?, de que las personas son, ¿no es cierto?, tienen problemas o nos causan daño. Perdón. Bueno, los voy a invitar muy cortito. Si quieren algunos de ustedes cerrar los ojos, pero los voy a invitar a hacer un espacio de oración. Ustedes están acostumbrados a hacer, yo imagino, oración contemplativa, muchos de ustedes, pero que se metan un poquito hacia adentro, buscando un espacio de paz, cada uno de ustedes, y traigan a la mente alguna persona, no se lo voy a preguntar después, así que libérense de tener que contarlo, pero alguna persona que ustedes excluyen o han excluido en su vida, con la cual hoy día estén peleados, no quieran hablarse, o que en el trabajo sientan que les desagrada, ¿ya? O que no les interesa, a lo mejor no les interesa. Y miren a esa persona, miren su entorno familiar, social, imagínenselo si no lo conocen. Si esa persona está asociada a algunos colores, o también olores, o algún rostro, sus manos. Traten de recordar a esta persona y de meterse en la vida de esta persona que les cae tan mal, que les ha causado daño. Y los que puedan de ustedes, hagan el esfuerzo de contemplar en esa persona el rostro de Cristo. Y si pueden, mírenlo profundamente a los ojos. Volvamos acá. Uno identifica la misión de Cristo. Después de identificar la misión de Cristo, identifica cómo yo miro y miro a la persona que está en situación de exclusión, a la persona más pobre. ¿Qué mirada tengo acerca de esa persona? ¿Quiénes son esas personas? De la mirada que yo tengo dependen las relaciones que establezco. Si yo tengo una mirada de sospecha, la relación va a ser, ¿no es cierto?, de sospecha, no de confianza. Si tengo una mirada peyorativa, voy a construir una relación a partir, ¿no es cierto?, de los prejuicios. Ustedes tienen una revista que me entrevistaban antes que se llama Vínculo. Ustedes saben que el vínculo, como nos ha ocurrido a todos los que estamos acá, el vínculo es fundamental para modificar tu vida. Muchos de los que estamos acá fuimos invitados a conocer a Jesucristo. Ninguno vino con el disco duro a decir, genéticamente, o sea, yo creí cuando estaba en el útero de mi madre y seguí creyendo toda la vida. Todos nos hemos tenido que convertir y casi nos hemos ido convirtiendo permanentemente en la vida que se nos ha ido construyendo, que hemos ido construyendo. Las relaciones son muy importantes. ¿Cómo me relaciono yo con las personas que están en situación de pobreza? Una de las relaciones más habituales son la transferencia de bienes. Llevo bienes a los lugares de pobreza. Y yo soy una persona contraria
a que el primer vínculo que tú establezcas con una persona en situación de pobreza sea el bien. Soy sumamente contrario. De hecho, una vez una persona por el periódico me retó con una carta porque yo había dicho esto. Y me dijo que era contrario al Evangelio. Y yo le dije, no sé si es contrario al Evangelio, pero yo creo que tú antes de transferir un bien, te vinculas con la persona. ¿No es cierto? Tienes una relación. No sale tan claro en el Evangelio, pero bueno, Cristo tiene una relación con el leproso, ¿no es cierto? Se relaciona con la gente. Se da el tiempo de conocer al otro. Y de hecho dice muchas veces que esa persona le son perdonados los pecados, pero no le sacaba la lepra, o no le sacaba, ¿no es cierto?, su ceguera. Porque mucho es importante el vínculo que te permite como reconfigurarte como ser humano, que es una capacidad distinta en esta comprensión más profunda del Señor. Bueno, en muchas partes tenemos relaciones de transferencia de bienes. Uno termina cosificando a la persona. Entonces, no, pues si yo dono dinero, llevo cosas, entregamos ayuda, tenemos este vínculo, pero la gente no sale adelante, es floja, se acostumbró a que le den. ¿Quién la acostumbró a que le den? ¿Ustedes saben cuánto Chile ha entregado en bonos desde el último año del gobierno anterior a los primeros 3 años de este gobierno? 1.300 millones de dólares. Si parte de esos dineros lo hubiésemos ocupado para los 600.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, y hubiésemos contratado a estos grandes institutos profesionales que tenemos en Chile, como el INACAP o el DUOC, y le hubiésemos hecho programas con ellos, en las poblaciones, con los jóvenes que están fuera de los sistemas educacionales, el cálculo es que solo con 600 millones de dólares ya era mucho dinero para 4 años para hacer estos programas. Solo con la mitad de dinero que no era necesario, porque estábamos en periodo económico, sobre todo los últimos años, en un periodo económico positivo con empleo. O sea, los bonos eran dados por razones populistas nomás, no por razones de necesidad. Imagínense que el bono de los alimentos cuando se entrega, se le entregó a 7 millones de personas. ¿Quién se muere de hambre en Chile? Sí, 1.800.000 niños comen todos los días en la escuela. Los niños más pobres comen en la escuela o en los jardines infantiles todos los días. Somos el único país de Latinoamérica que tiene una alimentación tan saludable todos los días gratis en la escuela para 1.800.000 niños. O sea, cuando tú cosificas a la persona, le transfieres bienes. Y no genera, ¿no es cierto?, lo que decíamos en la liturgia de la mañana tan precioso, que es justicia y derecho. Algo que molesta a veces en el lenguaje, pero búsquenlo en el Antiguo Testamento, justicia y derecho. Acompañada del amor, por supuesto, pero es justicia y derecho. Y no nos debería molestar a los católicos el exigir justicia y el que efectivamente las personas tengan derecho a desarrollar sus capacidades naturales es algo natural de nuestra religión católica, de nuestra creencia en Jesucristo, porque estamos convencidos que Dios nos crea como seres excepcionales. Todos tenemos capacidades excepcionales. Todos los que estamos acá. Mi hija Magdalena, que es sordociega parcial, tiene capacidades excepcionales. Tiene 14 años, tiene una edad mental de 5 años, pero tiene capacidades excepcionales. Que son capacidades que yo no tengo. Para vincularse con los otros, para despertar afecto, para poder hacer que se destruyan los espacios privatistas dentro de la casa, individualistas, porque nos invade ella con su persona. ¿Ya? Entonces, eso, por supuesto que son características excepcionales que otros hijos nuestros no las tienen. Ven, escuchan y tienen un desarrollo mental espectacular, pero no tienen esas capacidades excepcionales. Pero como somos ciegos, no vemos esas capacidades excepcionales. Entonces miramos a la persona por la no capacidad que tiene, pero no por las grandes y ricas capacidades que tiene. La segunda forma de relacionarnos es con la manipulación y la dirección. Se dice muchas veces que sí, que la iglesia tiene que trabajar en sectores de pobreza, pero también tiene que evangelizar. Correcto. Pero como nos dijo tan sabiamente Pablo VI, al final de Evangelii Nuntiandi, ¿no es cierto?, de esa gran exhortación que fue después de un sínodo sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, nuestra principal arma para evangelizar es el testimonio nosotros. Termina esa carta y vuelvan a leerla, yo la leí cuando estaba en el colegio, termina diciendo, todo lo anterior es fantástico, pero si no hay testimonio no sirve de nada. Que es lo mismo, ¿no es cierto?, que dice Santiago en esta carta cuando habla de las obras. Si no hay obra, no tienes fe. ¿Por qué me vas a decir que tienes fe si no demuestran la obra? Tu testimonio, que moviliza mucho más que discursos, que cartas, que propuestas, que todo eso es necesario. Pero si eso no va acompañado de testimonio, es muy difícil. Es muy difícil transformar la realidad. Y el testimonio, ¿cierto?, nos tiene que movilizar. No para condenar al que no se ha movilizado, que hay que tener mucho cuidado, porque de repente entre los católicos comenzamos a apuntarnos con el dedo y decimos, no, ese de allá es egoísta, ese de allá no.
Bueno, pero ¿cómo lo seduzco para que no sea egoísta? ¿Cómo lo seduzco para que descubra que puede ser justo y que va a ser feliz? Tengo que seducirlo como católico, no tengo que juzgarlo. Pues nos empezamos a separar entre nosotros y decir, no, ellos son materialistas, tienen mucha plata y no donan nada, no aportan nada, le pagan mal a sus trabajadores. Bueno, ¿cómo yo hago para que esa persona que tiene mucho dinero, que supuestamente es católico, vea, abra los ojos y vea, y diga, chuta, lo que no he visto por años, lo estoy viendo ahora? ¿Cómo lo tomo como esas películas de Navidad, ¿no es cierto?, que llevaban al hombre rico a ver cómo vivían sus trabajadores como una persona invisible, ya que recorría. Pero eso ocurre en todos los estratos sociales, en todos los estratos sociales. El otro día estuve en un colegio que creo que les conté a la gente de San Fernando, los que están acá, en un colegio particular católico de la zona sur de Santiago, particular católico. Estaba lleno de autos estacionados afuera. Es gente de clase media, profesional, media alta. Y estaban ahí y hablé de la solidaridad y todo, y una señora levanta la mano y dice, sí, Benito, pero la injusticia en Chile se debe a los ricos, todo eso. Y se lanza y todo eso, yo como católica, y lanza un discurso. Y después se levanta la mano un señor y todo, y movían la cabeza así la gente, la injusticia, los impuestos, todo eso. Entonces terminan de hablar y digo, mira, es bien fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no la vida que uno tiene en el propio. Entonces les voy a hacer dos preguntas y les pido que me respondan con honestidad y que no se miren entre ustedes para que no sientan vergüenza. La primera pregunta es, eran como 100 personas, ¿cuántos de ustedes tienen ayuda doméstica en la casa? Bueno, la gran mayoría de esas personas eran profesionales, entonces todos tenían ayuda doméstica. Una persona contratada en la casa, ¿no es cierto?, para trabajar y cuidar a los hijos y todo. Entonces de los 100, 90 levantaron la mano. Bajaron la mano. Y les dije después, ¿cuántos de ustedes le pagan la imposición y tienen contratadas a esas personas? 4 levantaron la mano. O sea, si en el fondo cuando tú te miras a ti mismo y te revisas, tenemos muchos espacios de injusticia, de los vecindarios donde estamos, de la forma en que nos vinculamos. Entonces, a veces los católicos, en vez de ayudarnos mutuamente para descubrir lo maravilloso que es el Señor, nos juzgamos entre nosotros para impedir que el otro descubra el tesoro que nosotros hemos descubierto. Y al juzgarnos, el tesoro desaparece. Si nos emitimos juicios, se acabó el tesoro. En el primer juicio que ustedes digan y que uno se sienta superior al otro, chao tesoro. Se te apagó la velita. La metías debajo de la mesa, la subiste, te vanagloriaste y chao. Yo me debo a miles de personas, a miles. O sea, me debo, cuando hice la lista una vez, hasta cuarto básico, por lo menos recordé 140 personas que habían afectado mi vida. De una u otra manera. Una vez me encontré con ellos, con ella, una profesora, un profesor, 140 personas conté. ¿Ya? Mi abuelo, mis tíos. Y la tercera forma de vincularse, que es la forma más católica, es haciendo partícipes a las personas de su desarrollo y promocionándola. ¿Y qué es lo que nos dice, ¿no es cierto?, el mismo texto? No alcanzó a salir abajo no alcanzó a salir abajo. Del Papa Francisco I. Esta encíclica dice, asimilada y profundizada en la familia, la fe ilumina todas las relaciones sociales, no solo las de la familia, dice él. Y esto ya en la Familiaris Consortio Juan Pablo II lo había dicho. Nos enseña que cada hombre es una bendición para mí. Cada persona, inclusive la persona que más odiamos, que no queremos, que trabaja conmigo, también es una bendición para mí. Y esto hay que trabajarlo. Yo lo tengo que trabajar todos los días, porque no lo considero así. Me cuesta mucho y lo tengo que trabajar. Que la luz del rostro de Dios que ilumina, ¿no es cierto?, a través del rostro de ese hermano. Me está iluminando esa luz. ¿Desde dónde entonces se vincula Jesús? Se vincula del amor a los enemigos, algo que hoy día es extremadamente complejo, ¿no es cierto? Y dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian. Ese es el vínculo de Jesús. Desde la curación del leproso, alguien que nadie quería, que los creyentes de la época no querían al leproso, lo tenían fuera de la ciudad. ¿Cuántos barrios están fuera de la ciudad? Usted, hay algunos de Puerto Montt. Alerce está fuera de la ciudad. El otro día que estuve en Puerto Montt salió la última persona que quedaba en el campamento de las Camelias, pero los tiraron a Alerce y armaron un gueto. Los de Concepción los tiraron a Michaihue. Un grupo de católicos de Pedro Valdivia me retó una vez porque dije que los campamentos tenían que quedar en Pedro Valdivia. Me topé con él en el avión cuando volvía a Santiago y me llamó la atención. Este señor me dijo, ¿por qué no va a dejar usted el campamento ahí? Yo le dije, ¿usted es católico? Sí, soy católico. Bueno, reflexiona. Le dije, vaya a visitar el campamento. Claro, reflexiona, sí. Es un regalo tenerlo al lado. Ayúdele a quedarse en ese lugar donde han vivido 20 o 30 años, 15 años, que tienen sus redes laborales, sus redes de salud, sus redes educacionales. Colaboremos con la integración social. No los tiremos como a los leprosos afuera de la ciudad. Y después nos quejamos que son barrios peligrosos y decimos, Bajos de Mena en Puente Alto, el barrio más peligroso de Chile. ¿Quién construyó Bajos de Mena? El Estado de Chile. 120.000 habitantes puestos en un gueto de pobreza. 120.000 habitantes. Sin ni una comisaría,
donde solamente había escuela para 4 de cada 10 niños cuando llegaron, y no había consultorio. Y que quedan hoy día a 2 horas de su trabajo, que gastan del orden de los 70.000 pesos en la tarjeta VIP para poder llegar a su trabajo. Que las empresas constructoras, entendiendo esto, han tenido que poner buses de acercamiento para poder llevar a sus trabajadores, porque se dan cuenta de lo que se ha generado con esto. ¿Y quién construyó eso? El Estado de Chile. ¿De dónde viene la gente de allá? Viene de todas las poblaciones que estaban más al centro, como el Castillo, al lado donde yo vivo, en Santiago, en La Pintana, que venían la gran mayoría de esas familias de Las Condes, al lado donde yo vivía cuando era pequeño. Los leprosos. La parábola del hijo pródigo, que ustedes la conocen, ¿no es cierto? Y la última cena. Estoy entre ustedes como el que sirve. Hace años atrás un pastor evangélico en una oración, en un encuentro ecuménico en Sao Paulo, le tocaba la oración a curas distintos y también a los pastores evangélicos, puso una toalla y un jarro de agua delante con un plato grande. Y la oración que nos hizo en la mañana, caminaba entre medio de nosotros y me apuntaba y leía el nombre que decía, Benito, ¿dónde está tu toalla? Y yo no entendía esto, y la gente no entendía. Y empezó después la reflexión de la toalla, el servicio. Tu toalla es tu servicio. ¿Está usada tu toalla o la tienes guardada en tu casa? ¿La has lavado? ¿Qué significa lavarla? Hacer oración. Dejarse, ¿no es cierto?, penetrar por el Señor. Lavarla en las manos del Señor. ¿O la tienes sucia guardada? Y con la toalla fue haciendo una metáfora preciosa de cómo estaba tu servicio. ¿La toalla la has ocupado con tus familiares? ¿La has ocupado con el barrio donde vives? ¿La has ocupado en tu trabajo? ¿O la tienes solo para tu casa? ¿O la tienes solo para tu trabajo? ¿O no la has aplicado en el barrio donde vives? ¿O no la has aplicado en los sectores de pobreza de la ciudad donde vives? ¿Te fijas? Hizo una metáfora preciosa. Y Jesús nos da la enseñanza, estoy entre ustedes como el que sirve. Y aparecía, ¿no es cierto?, insiste en esto del vínculo, como se llama la revista Ustedes, y dice, solo la cercanía nos hace amigos, nos permite apreciar profundamente los valores de los más pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe, algo que escuchamos también en las presentaciones anteriores. Y la pregunta es, ¿desde dónde nos relacionamos todos los que estamos acá? Me voy a apurar ya, me queda poquito rato, pero ¿cuál es la forma en que nos relacionamos? No vamos a hacer una reflexión, pero les invito a que ustedes también reflexionen. ¿Cómo se relacionan con las personas en situación de pobreza? Y les voy a poner algunos ejemplos de relaciones. Ahora en el actuar para ir concluyendo ya. Y para actuar quería recordar cómo nos invita a actuar Jesús, que se parece mucho al texto, ¿no es cierto?, que leímos al inicio, el texto de Isaías, que aparece en Lucas, que ¿no es cierto?, rollo que se desenrolla justamente Jesús en la sinagoga, y se parece mucho al texto también de Isaías 58 del ayuno, que es en Mateo 25, que fue citado también anteriormente. ¿Ya? Al final, Cristo se identifica con cada una de las personas que nosotros despreciamos, que nos cuesta vivir al lado de ellos. Y traje esto, lo encontré en una parroquia en el centro de Santiago, no sé si lo alcanzan a leer. Ayuda fraterna comunica que no puede atender por ahora. Y esta parroquia y la ayuda fraterna, ¿cómo es entendida aquí? Respetando, ¿no es cierto?, a la persona que puso el cartel. Yo imagino que la ayuda fraterna es entendida como la transferencia de bienes, ¿no es cierto? Pero si tenemos que hacer mucha ayuda fraterna, poner el oído. Piensa en una persona, está en un barrio donde hay muchos inmigrantes, en el barrio Yungay está este letrerito. ¿Ya? En ese barrio muchos inmigrantes lo deben pasar mal, deben haber hombres solos que vienen de Perú y que a veces tienen a su familia en Perú y han llegado y que están trabajando y lo que requieren es que los escuchen. Entonces uno puede decir, ayuda fraterna comunica que sigue atendiendo. No contamos con canasta de alimentos, pero los días martes y jueves los acogemos para escucharlo y para compartir y para ayudarlo a resolver también otros de los problemas que tengan. Por ejemplo, ayudarlo a sacar documentos, acompañarlos a hacer el trámite de los documentos. La ayuda fraterna es muchísimo más grande. Cuidarle a los hijos cuando trabajan, ayudarlos a inscribirse en la escuela cuando llegan como inmigrantes. O sea, uno podría decir, es muy grande, pero como hemos cosificado el vínculo con el otro, creemos que se vincula solo a la transferencia material. ¿Ya? Y eso, ¿no es cierto?, va al final haciendo que las prácticas sean de distancia, ausencia, indiferencia hacia las personas en situación de pobreza. Pasamos con Gustavo ayer cuando me trajo por al lado uno de los campamentos que todavía quedan al lado estos edificios pintados y queda un campamento grande por la orilla. Ese campamento yo tuve en mi oficina, hoy día lo tengo en mi casa, en mi escritorio, una foto de un niño a pata pelada, con un hermanito a pata pelada en ese campamento, aquí que salió en el diario La Nación, o sea, en el diario La Última Noticia Santiago, y decía, la pobreza todavía sigue en Concepción. Esto tiene que haber sido el año 70 y tanto, che. Entonces uno dice, eso sí lo podemos superar. Por supuesto que lo podemos superar. Y no hemos tardado mucho tiempo en superarlo, pero lo tenemos que superar radicando a las personas, aunque el valor del suelo sea caro, porque al final lo barato cuesta caro. Las casas
allá en Bajos de Mena, en Puente Alto, no costaron 400 o 500 UF. Las casas en Michaihue, es mentira que costaron 500 UF. Cada casa en Michaihue costó por lo menos 1.700 UF. Habría sido más barato comprar los terrenos donde estaban los campamentos en Concepción. Pero la gente no quería tenerlo al lado. Y me decían que era un mal negocio, porque era una mala inversión, es mejor vender los terrenos y hacer los campamentos. Pero terminó costando carísimo Michaihue. Y terminó costando carísimo Bajos de Mena. Porque cada casa que costaba 500 UF, hoy día la pagamos todos los chilenos con el Transantiago, con el colector de agua lluvia, la zona sur de Santiago, ¿no es cierto?, que costó 500 millones de dólares sacar toda el agua de la zona sur para armar estos campamentos, estas poblaciones gigantes. Bueno, y así, con todos los corredores que se hicieron de 8 pistas con hormigón armado, donde yo vivo por Santa Rosa, 8 pistas con hormigón armado, una avenida gigantesca, ya que se hizo por Santa Rosa para que vaya el Transantiago y que llegue hasta el fondo a estas poblaciones. Habría salido muchísimo más barato que esas personas se quedaran en los terrenos donde vivían y se hubiesen radicado donde trabajaban. El repudio y abandono, mucha gente, ¿no es cierto?, le genera molestia a la pobreza, gente que dona y que quiere arrancar después, la complicidad y también la inserción y la conversión. Yo las y los invito a todos ustedes a la conversión, que sus familias, que sus esposas, que sus hijos, vean ustedes personas que se convierten producto del vínculo con la pobreza. Que a lo mejor no lo hagan masivamente, lo hagan particularmente, lo hagan de la manera que lo pueden hacer, dependiendo de su situación de vida, de su trabajo, pero que se conviertan en ese vínculo. Y eso lleva a distintas solidaridades, que ahí se las puse, ¿ya? La solidaridad no es única, no es la misma. La fe en Cristo, dice el Papa, nos compromete, ¿ya? Y esta fe en el Hijo de Dios, hecho hombre en Jesús de Nazaret, no nos separa de la realidad, sino que nos permite captar su significado profundo. Esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir con mayor intensidad el camino sobre la tierra. No nos alienamos, ¿no es cierto?, alejándonos de la realidad. ¿Y cuál es mi respuesta práctica? Esto no me alcanzará a hacerlo ahora, pero ustedes cuestiónense y les voy a poner algunas preguntas interesantes que a mí me ayudaron. Hoy día los leprosos de hoy día, ahí tienen una lista, pueden haber otros. Yo no conozco la realidad donde ustedes viven y trabajan, pero ahí están algunas de la lista, ¿no es cierto?, de los leprosos de hoy día, de las personas que lo están pasando mal hoy día. Personas que están sufriendo, para los cuales la iglesia está haciendo un gran trabajo también, anónimo, ¿no es cierto?, en muchas partes. Al final aparecen los travestis, no sé si ustedes saben, pero en San Felipe hay 2 religiosas chenstatianas mayores que su pega es con los travestis. Yo trabajé con una de ellas, trabajé un tiempo con Verónica Morandé, pero trabajé mucho tiempo con María Elena Herrera, son mayores ellas, su pega es con los travestis, los acompañan al hospital cuando mueren, le buscan sepultura, acaba de morir uno muy importante allá, y lo han acompañado en su vida. Acompañar a una persona que lo pasa mal, que a lo mejor uno no comparte los valores, no significa que uno se contamine con sus no valores. Tú lo acompañas en su dolor. Tú se acompañas a una persona encarcelada, no significa que tú aceptes sus delitos, lo que ha cometido. Lo acompañas en la privación de libertad. ¿Ya? Y así, cuando la complicidad del corazón está ganada, dice el Padre Hurtado, qué diferentes resultan las soluciones. Piensen ustedes si el corazón de ustedes es capturado por la pobreza. Miren ustedes cómo les va a cambiar la vida. Va a brillar algo dentro de ustedes que lo dice Isaías 58. Entonces, la luz del Señor caminará junto a ti, la luz de la fe, la luz del Señor, cuando se une fe y amor, ¿no es cierto?, que hablábamos en la mañana, la luz de la fe va a caminar junto a ti y tus heridas sanarán rápidamente. Esas heridas del Señor, la misma que hablábamos también en la mañana. ¿Dónde se sanan tus heridas? Sirviendo a los demás. La consecuencia del ayuno que le agrada a Dios, dice Isaías, es que tus heridas sanarán rápidamente y la luz del Señor va a caminar junto a ti. Cuando se implica el corazón en esa realidad, cambia la vida. Y eso requiere conocimiento de la realidad, discernimiento de esa realidad y que nos comprometamos a actuar de manera silenciosa. Muchos usualmente lo hacen de ustedes de manera silenciosa. ¿Por qué cuando yo estuve hospitalizado en un accidente en un hospital público de Santiago, nunca me visitó una persona católica, salvo mi familia? Pero todos los días llegaba una nanita evangélica, saltaba arriba de la silla y me decía, yo sé, Benito, que eres católico, pero te quiero leer el Evangelio. Y me leía unos pasajes del Evangelio preciosos. Y me buscaba el pasaje, no sé, me miraba a los ojos y yo decía, esta señora psicóloga, decía yo. Porque me miraba el día, me miraba cuando me operaron, y el texto era lleno de esperanza. Está bien que lo hagan, no algo contra lo evangélico, ¿no es cierto? Y fantástico que lo hagan lo evangélico, pero tenemos tanta riqueza entre todos los que estamos acá que lo podríamos hacer. Destinar una mañana, una tarde, un gerente de uno de los bancos más importantes de Chile se ofreció como voluntario al Hogar de Cristo en Santiago y me dijo, yo no quiero que me utilices como economista, no quiero saber nada de eso, yo ya trabajo en eso, trato de hacer mi mejor pega
he tratado de tener un buen clima laboral, quiero llegar a atender a una persona enferma terminal que no tenga familiares. Y él se le asignaba un enfermo terminal, el cual el día miércoles él le daba de comer y nos pedía, cuando esa persona iba a fallecer, él pagaba el servicio funerario, él acompañaba a la persona al funeral. Yo lo acompañé una vez, solos, en el cementerio metropolitano, caminando él, con corbata, bien arreglado, yo con mi pinta al lado de él, el ataúd adelante, solos los dos detrás del ataúd. Era como una película de Fellini. Un día muy frío de lluvia, caminando los dos con paraguas, íbamos detrás de un ataúd de una persona que él conoció los últimos 30 años de su vida, o sea, 30 días de su vida. Y se vinculó con esta señora, que sonreía cada vez que él llegaba. Hay muchas formas de acompañarnos, y formas que a veces son de mucho anonimato. Y estas preguntas que a mí me ayudaron mucho, me han ayudado mucho en mi vida, que he hecho por Cristo en el pasado, que me permiten, ¿no es cierto?, reflexionar dónde me he sentido mejor, dónde he visto que tengo habilidades y capacidades. Tú puedes tocar la guitarra, ser un empresario, ser un ejecutivo, trabajar en el campo, pero tocar la guitarra maravillosamente bien. Y a lo mejor tu guitarra puede llegar a lugares donde hay mucha tristeza, ¿no es cierto? Y tu tiempo no va a ser como ejecutivo de algún lugar, sino va a ser llevar mi guitarra a lugares donde hay mucha tristeza. Y acompañar a las personas, ¿qué estoy haciendo hoy día por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora en cada espacio donde nosotros trabajamos? Y quería terminar con esta frase que me ayudó mucho, como lo dijo hoy día en la mañana el padre Advante, ¿no es cierto?, que me ayudó mucho en la adolescencia. Yo tenía la idea, por supuesto, no por el Concilio Vaticano II, porque no dice esto el concilio, dice lo contrario, como no lo mostró el padre en la mañana, pero tenía la idea de que la santidad estaba muy vinculada a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Bueno, de hecho, por mucho tiempo, ¿no es cierto?, los grandes tratados de santidad estaban vinculados al celibato o a la virginidad. No estaban vinculados a la vida matrimonial y familiar. Es algo posterior eso. Y que, por supuesto, tenemos un gran legado en el futuro Papa, ¿no es cierto?, Santo Juan Pablo II, que fue uno de los que llevó ya a la cumbre esto, la santidad matrimonial. Y esto me lo enseñaron cuando estaba en tercero medio. De hecho, anduve muchos años con este papelito en mi billetera, hasta hace 2 años que ya no se veía nada, y lo boté ya al final, porque no lo leía ya. Y me lo regaló un actual sacerdote que era estudiante. Dice: santos, santos, hombres chiflados por su ideal. ¿Estamos locos por el ideal de Jesucristo? Estamos locos. Yo siento que estoy loco. Y estudio, me formo para dar lo mejor de mí mismo en mi profesión. Yo no tengo títulos para ser académico ni para tener prestigio. Es porque sé que sé muy poco. Y que yo quiero hacer las cosas excelentes. Como decía, ¿no es cierto?, el Papa Juan XXIII, y lo decía pero con mucha insistencia: no basta con hacer el bien hay que hacerlo bien. Y el bien, cuando se hace bien, uno tiene que poner todo su intelecto para trabajar. Yo no soy una persona que viene del campo, me encanta trabajar el campo. Y para poder trabajar el campo donde yo vivo en La Pintana, he tenido que aprender de la gente que me ha enseñado de La Pintana que trabaja el campo. Y ellos me han tenido que ir enseñando en estos 25 años cómo trabajar el campo. Yo no tengo esa habilidad, la he tenido que ir aprendiendo. No me crié en el campo. Pero el que se ha criado en el campo tiene esa habilidad, ¿no es cierto? Manejar un asadón es tan difícil como manejar un bisturí. Y si yo he aprendido a manejar bien el bisturí, voy a hacer una buena operación. Si he aprendido a manejar bien el asadón y la temperatura, la humedad de la tierra para sembrar, el tiempo para sembrar, voy a tener un buen fruto. Santos, santos, hombres chiflados por su ideal, para los cuales Cristo es una realidad viviente. No está muerto, está resucitado. Su evangelio, un código siempre actual. El evangelio no es algo que podemos añorar y decir: no, pasó hace 2000 años, no es muy actual, es un ideal. A veces los mismos papás lo decimos: me voy a dedicar a la pedagogía, pero te vas a morir de hambre. Me voy a dedicar a la música, pero ¿qué hay que hacer como músico? No es que me quiero ir a trabajar definitivamente como misionera. Uy, pero qué peligroso. Morir como misionero yo creo que es lo más maravilloso. No sé si ustedes vieron estos 4 hermanos maristas en África, entre ellos el hermano Fernando, que trabajó mucho en Chile. Se fueron a trabajar a África, pidieron misioneros para el lugar donde estaba la guerra, entre los tutsis y los hutus. Pidieron misioneros, partieron estos misioneros, algunos de ellos mayores como el padre Fernando, el hermano Fernando. Y estos hermanos maristas se fueron para allá, se fueron a un campo donde estaban, no sé si eran los hutus, yo creo que eran los hutus, y que estaban en este campo, donde se habían juntado todas estas familias, y les avisaron que venía el otro grupo a matarlos, a toda la gente que vivía en ese lugar. Había una camioneta, habían sacerdotes y religiosas africanos. ¿Y qué hicieron los hermanos? Dijeron: existe una pequeña probabilidad de que no nos maten a los blancos, pero a ustedes sí los van a matar, váyanse en la camioneta rápido. No cabían ellos en la camioneta. Se fue la camioneta, se quedaron ellos, los mataron a ellos, los degollaron. Entonces la gente se escandalizó y digo: pero qué mejor manera de morir que acompañando a las personas a las cuales servía. A mí me encantaría morir así. Pero como que le tenemos temor.
es la muerte más deseada, morir sirviendo a Jesucristo. Y después armamos un tremendo escándalo de que esa persona murió y todo eso, y hay que demandar a tal cual persona. A lo mejor hay que hacerlo, pero es maravilloso que tú mueras acompañando a la gente a la cual servías, que no los abandones, y que mueras defendiendo una verdad. Podemos vivir el Evangelio, ese mensaje es aplicable hoy día. Hombres que se esfuerzan por amar y servir a su hermano, como Cristo los serviría. Esos son los conquistadores del mundo. Si los madrugadores quieren ser conquistadores del mundo, desde la oración, desde la alegría del canto, 2 veces oración, bueno, hagan que este mundo reciba el deseo, el hambre de justicia y de caridad de ustedes. Muchas gracias.